Regresamos al noticiero 11:39 en Argentina y para todo el mundo en la ciudad de Buenos Aires desde el barrio de Palermo y más precisamente del estudio. Che, ya estoy en contacto con mi amigo Alejandro Nava, sí, que hoy cambió el fondo, lo estábamos observando fuera de aire con el resto del equipo y nos gusta más este ambiente en relación al anterior. La única duda que se me presenta es cómo va a ir avanzando el reloj ese detrás tuyo, si tiene pilas o no. Pero esos serán otros misterios de la humanidad que no develaremos en este bloque, porque ahora lo que vamos a hablar es de economía y para eso te tenemos en vivo. Muy buenos días a la oyentada del noticiero. Sí, efectivamente, lo que ocurre es que he puesto la proyección del video en reflejo, entonces esto se ve como si fuese un espejo. Ese es el motivo por el cual el reloj aquí a mi espalda tiene la numeración invertida. No, se ve bien, no está invertido, ¿no? ¿No se ve bien? Se ve perfecto. Lo que a mí me genera duda es cómo se moverán las manecillas del reloj. No, las manecillas del reloj no se mueven porque no tiene pilas. Ah, ok, bueno, muy bien. Y no hay viento porque las plantas tampoco se mueven. Es un ambiente presurizado. Está bien, está presurizado. Muy bien. Bueno, pero vamos a hablar de otros temas, Ale. Sí, esta semana realmente en materia económica ha sido muy, pero muy movida. Tenemos un arranque de semana con restricciones en lo que se llama no a las importaciones, sino a la forma de financiamiento de las importaciones. Esto es, a la posibilidad de adquirir dólares al tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio que guarda una diferencia respecto del tipo de cambio blue que se comercia de manera no legal o en un mercado negro, en un mercado paralelo. Estas medidas tienen insoslayablemente su fundamento en comentarios de la semana pasada de la vicepresidenta respecto de lo que denominó políticamente un festival de importaciones, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central de la República Argentina es el que básicamente vigila las transacciones que se realizan de la Argentina hacia el resto del mundo y del resto del mundo hacia la Argentina. Y las registra a un tipo de cambio que es el tipo de cambio oficial. Es decir, para que alguien que compra una mercancía en el exterior pueda pagar esa mercancía en la moneda de cambio que se utiliza en el extranjero, que es el dólar, debe comprar esos dólares al Banco Central y debe declarar esta operación al Banco Central y girar los fondos. ¿Qué está ocurriendo? El Banco Central lo que ha dicho es, bueno, no me voy a... ¿Sabes qué? No te voy a dar todos los dólares que vos me pidas. Primero me vas a tener que declarar qué tipo de operación es. Yo me voy a tomar mi tiempo para evaluar esa operación. Y si considero que es una operación lícita, que en la mayoría de los casos lo es, pero si considero que es una operación lícita, te voy a vender los dólares, pero no te los voy a vender inmediatamente. Me voy a tomar 180 días para realizar esa transferencia de dinero a tu proveedor en el exterior. Esto, en el contexto actual, implica una restricción porque, recordemos, el mundo está en guerra, muchas de las operaciones se realizan en efectivo, no se sabe qué es lo que va a pasar. En el mundo también hay una corrida inflacionaria, entonces el valor del dinero se va perdiendo con el tiempo y los plazos de 180 días muchas veces no son soportados por los vendedores. Por lo tanto, quien necesite plazos más cortos va a tener que hacerse de los dólares de otra manera, no comprándolos en el Banco Central, sino obteniéndolos de otra manera. Puede ser por financiamiento en el exterior, está muy restringido todo el financiamiento, no solo para la Argentina o para las empresas que están en Argentina, sino en general en todo el mundo hay un contexto inflacionario que restringe la demanda de dinero y es muy difícil conseguir financiamiento en el exterior. Por eso
hemos visto hacia el interior del país una cierta inestabilidad en los negocios que se refieren al mercado del dólar blue o del dólar paralelo, en donde esta incertidumbre ha hecho que el valor de la moneda suba, ¿sí? De todas formas, y es una movida sin lugar a dudas coyuntural y de neto corte especulativo, esta de la suba del dólar blue. No hay mayores razones, sino simplemente que determinadas empresas que obtenían financiamiento están tratando de especular con el valor del dólar para, para hacer revertir esta medida del Banco Central. Sin lugar a dudas, esto no va a ser algo que se prolongue en el tiempo, pero afecta mucho porque hay una puja inflacionaria en el país y esta es la verdadera medida que nos debe estar afectando. ¿Qué va a pasar en una medida de este tipo del Banco Central con el comercio interior? Va a haber controles de precios, se va a determinar algún tipo de medida para preservar el valor de los bienes que se venden en el interior del país, o se va a permitir que se traslade directamente a precios esta variación en el dólar paralelo. Bueno, esa es una de las grandes incógnitas, porque no vemos en el gobierno este tipo de conexión entre la toma de una medida que sin lugar a dudas tiene un fundamento político con respecto a, cómo repercute esa medida en otras variables de la economía. Veremos la semana que viene si esto se puede resolver o no, o si esta medida es revertida. Yo creo que no, el Banco Central no va a revertir esta medida porque en gran parte porque es además, su función. Ale, y además tendría un costo político, entre comillas, tomar una medida e ir para atrás, debilitaría ya aún más la imagen cuestionada permanentemente, a veces con motivo, a veces sin fundamento, del actual gobierno. Sí, sin lugar a dudas, esta es una medida que ha venido para quedarse, yo creo, hasta mediados del año que viene, o por lo menos hasta que finalice la guerra de Ucrania, que es la gran causante de estos desequilibrios macroeconómicos. Sí, lo que pasa que también, extender la medida, o sea, tomar la medida me parece que tiene, digamos, un valor económico, evidentemente, es justamente poner el ojo y la atención sobre la falta, escasez o la necesidad de dólares. Ahí se entiende, sí. Pero después hay un costo muy, muy caro también para el conjunto de la sociedad, de cara a las elecciones del año que viene, que es, si vas para atrás con la medida, evidentemente te van a caer sobre la yugular con las críticas, y si extendés la medida también. Sí, bueno, creo que una lección aprendida es lo que pasó con el caso Vicentín. Recordemos, Vicentín, una de las principales compañías agroexportadoras de origen nacional, cayó en cesación de pagos y para rescatarla el gobierno intentó una medida de expropiación o de toma de control del paquete accionario de la empresa Vicentín y rápidamente esto fue revertido. Creo que ahí empezó el principio del fin, ¿no? La reversión en esa medida inicial de expropiación que finalmente no se produjo y que hizo que los mecanismos de poder vieran que presionando al gobierno mediante la opinión pública se podía revertir algún tipo de medida. Bueno, sí, yo creo que eso es lo que en la actualidad está ocurriendo.
Sí, con cada medida que toma el gobierno. Igual para finalizar, Ale, la verdad que yo en este caso me parece que son como caminos diferentes porque justamente lo de Vicentín era una empresa endeudada por millones, había estafado también a proveedores por millones y millones, y en este caso es una medida que a nosotros nos afecta como sociedad. Las críticas pueden caer de la misma manera hacia el sector privado, hacia la vida pública de las personas. Justamente la medida del BCRA, del Banco Central en las últimas horas, de prohibir, me parece que afecta a toda la ciudadanía en mayor o menor medida. Y lo otro era una empresa, directamente un grupo, que no hacía los pagos pertinentes. Y la verdad que en ese caso fue una crítica mediática sin fundamento. Obviamente sabemos que el poder de los medios de comunicación ejerce muchísima presión sobre el sector político y también en el debate de la sociedad. Pero bueno, serán temas para debatir y discutir en otra jornada, porque ya tenemos del otro lado a Patricio Olivera Abdala, que recién se nos metió ahí en el medio para marcar la cancha, así que vamos a ampliar horizontes. Ale, muchísimas gracias. Bueno, ¿sabés que me quedó pendiente para conversar? El alivio fiscal para monotributistas. Sí, y otra buena medida una buena noticia que surgió en el día de ayer, que es el tema de salarios. ¿Cómo se presentó la variación salarial en el mes de abril y en gran parte qué pasó con el sector no registrado, privado no registrado, que venía perdiendo mucho en la puja distributiva y recuperó en parte. Le falta un montón. La variación interanual de ese sector en cuanto a los salarios está por debajo del 50%, cuando en abril la inflación interanual fue del 58%. La verdad es que está muy lejos, 49 versus 58, pero una buena noticia es que ese sector está empezando a recuperar una parte de su poder adquisitivo del salario. Muy bien. Lo dejo al señor Patricio Olivera Abdala, sí, yo tengo que seguramente tiene buenas noticias. Sí, tengo una pregunta muy breve, pero para hacer la transición. La primero la responde Ale y después comienza Patricio. La pregunta es muy escueta. La contextualizo. Me llegan muy buenos comentarios permanentemente cuando leen sus artículos en el portal. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando la mano diestra tome una lapicera y escriba. Muy bien, la cintura para no responder, tremendo. Y Patricio Olivera Abdala, a quien ya le damos la bienvenida para hablar justamente de internacionales, nuestro especialista. Muy buenos días para todos. Bueno, gracias a mi compañero que estuvo antes que yo. La respuesta al cuándo es cuando también las ideas salen y la cabeza piensa, porque si no, se escriben muchas cosas en todos los medios a veces que dan lágrimas, ¿no? Entonces, me parece que lo importante y también la creatividad de los que están escribiendo cada nota en el portal, hay que aplaudirlos, ¿no? Porque la verdad que son muy buenas todas las notas en general, ¿no? Pero bueno, lo políticamente correcto de estos dos muchachos. Hermoso los dos, como tuvieron cintura para responder y quedar bien de todas formas, aunque no dijeron nunca cuándo. Muy bien, Patricio, bueno, ¿qué novedades hay para comentar en el ámbito internacional? Arrancamos con lo más preocupante que puede ser esta situación que está pasando entre Rusia y Ucrania. La verdad que no nos cansamos de repetir esto. Allá por febrero, cuando arrancaba este conflicto, uno hacía prever que podía ser un conflicto que durara poquito en el tiempo. Nadie pensó que entrando en julio, íbamos a seguir con esta situación. Se hablaron tantas cosas, ¿no? Ya lo habíamos dicho varias veces, ¿no? Que Rusia se estaba debilitando, que Rusia estaba perdiendo su poder armamentístico en la guerra, que estaba perdiendo ejército, que estaba perdiendo armas. La verdad que nada de esto está sucediendo, al parecer. Al contrario, ahora Rusia se está enfocando sobre todo en esta región, que era uno de los conflictos principales, ¿no? Entre el Lugansk y el Donbass, toda esta región. Así que en las últimas horas hubo muchos bombardeos sobre esta zona. Algunos bombardeos llegaron hasta la capital de Kiev también, y todos habrán visto uno de los bombardeos más brutales que hubo sobre un shopping, podemos decir, un centro comercial en plena capital, a plena luz del día. La verdad que dejó más de 20 muertos este suceso, y hace un ratito, más temprano, hubo otro bombardeo sobre la ciudad de Odessa, o la región de Odessa, donde
hubo más de 15 muertos también y todavía se están buscando algunos cuerpos debajo de los escombros. Y esto hace prever de que este conflicto va a durar mucho más tiempo del que nosotros creíamos y se va a extender a lo largo del tiempo. Veremos cuando empiece el invierno, ¿no? Porque si bien la guerra comenzó un poco ahí saliendo del invierno de Europa y entrando en el verano, vamos a ver cuando empiece nuevamente el invierno, a ver si con el frío cómo recrudece también, cómo se manejan geográficamente, ¿no? En esta situación, pero al parecer esto no va a parar, ¿no? Entonces, por un lado, Rusia sigue apostando para como captar estas regiones que habíamos nombrado hace un ratito, y bueno, obviamente que la mesa de diálogo entre la OTAN y Rusia siguen teniendo bajo de ahí sobre la carpeta a Finlandia y a Suecia, que es inminente la entrada hacia la OTAN y vamos a ver qué pasa. La verdad que no es nada bueno en el panorama que se viene con el ingreso de estos dos países a la OTAN y con otros países que están ahí en la región que también están haciendo un poco peligrar mucho más la paz que hay en general en Europa, ¿no? Sacando lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Lituania y otros países han estado empezando también a mover tropas de todo lo que tiene que ver con Occidente, ¿no? Están empezando como a apostar mucho este movimiento de armas alrededor de todo lo que es Rusia por ese lado. Y bueno, la verdad que no es nada feliz esto, ¿no? Y hace poquito también te agrego, Diego, el Papa Francisco dijo algo que creo que todos más o menos coincidimos, donde que se había iniciado un poco la Tercera Guerra Mundial, creo que ya hace rato que se había iniciado, pero bueno, ahora en los papeles y en la mesa me parece que va a empezar a jugar un poco más esta Tercera Guerra. Es otro tipo de guerras, ¿no? Si bien todavía es una guerra entre dos partes, pero con aporte de todo lo que es Occidente y obviamente de las tropas de Ucrania que están ahí resistiendo, pero la verdad que no es bueno el panorama para Rusia, para Ucrania y Rusia, perdón, ¿no? Sí, justamente algo que mencionaste recién y que tiene que ver con esta denominación de Tercera Guerra Mundial es que repercute, justamente recién lo conversamos con Ale, repercute hasta en la economía, por ejemplo, argentina. Bueno, de hecho, es el argumento, excusa, motivo, vamos a poner la palabra que más nos plazca, para justamente la última medida del Banco Central de no permitir compra, por ejemplo, con dólares en cuotas o productos extranjeros, sí, igual, importados. Yo obviamente tengo mi opinión personal acerca de la economía argentina, pero sí que cada vez que pasa algún suceso mucho más grande afuera, sí repercute de alguna manera en nuestra economía y en todas las economías mundiales, ¿no? Ya lo habíamos hablado la última vez con la confiscación de los granos de maíz y de lo que pasaba en Ucrania, que había un reservorio enorme de lo que era este tipo de granos, y la verdad que eso hizo que los precios internacionales subieran. Luego se liberó un poquito ahí, pero sigue estando latente ese conflicto a nivel de alimentos, ¿no? De la producción. Pero sí, claramente cada cosa que pasa, bueno, con el tema del gas, con el tema del petróleo, siguen ahí los conflictos entre algunos países de Europa que no se quieren sumar a las sanciones contra Rusia por el tema del gas. Pero bueno, todo eso hace que las economías más frágiles, como la nuestra en este caso, tambaleen de alguna manera y los precios realmente se van por las nubes en todos lados, ¿no? Sí, te lo resumo a ver si coincidís. Si pasa algo en otro país, en Argentina repercute y aumenta, por ejemplo, el dólar. Y si no pasa nada en otro país, en Argentina repercute y aumenta el dólar. Exactamente, tal cual. Así, yo coincido con eso. Bueno, una cosita más para agregar también sobre este conflicto. También se estuvo hablando en los últimos tiempos, igual hace rato, ¿no? Ya se está hablando de que Putin está enfermo, que Putin está ahí como que le quedan, no sé, un par de meses de vida, que tiene cáncer, que está muy debilitado, pero cada vez que aparece el primer mandatario ruso parece estar completito y derecho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también con qué pueda llegar a pasar con la figura de Putin en este año. Por ahora lo vemos ahí, si bien dicen los servicios de inteligencia, sobre todo ucranianos y algunos de europeos, que Putin ya está en las últimas, pero bueno, por ahora lo seguimos viendo que cuando tiene sus reuniones internas políticas, el presidente ruso está ahí al frente de todo y parece estar todavía de alguna manera cuerdo, ¿no? En cierto modo, para decirlo.
Bien, vale mencionar justamente tener cuidado con los contenidos falsos porque recordamos que también lo mencionamos acá, en un momento decían desde Estados Unidos que utilizaban tanques viejos de la vieja Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y vimos en videos, la verdad que el armamento ruso es para temer, así que no hay que darle lugar a los contenidos que no vengan de fuentes confiables en este sentido. Tal cual. Y aparte las últimas informaciones que muestran este tipo de bombardeos hacen, obviamente, claramente visible el poderío armamentístico que tiene Rusia sin mover muchas tropas, de cómo puede bombardear ciertos lugares y, obviamente, el poder letal que tienen esas bombas, ¿no? Así que hay que informarse y hay que leer un poco más todos los medios a nivel mundial para ver de qué manera Rusia sí tiene un poder de arma tremendo, ¿no? Sí, equilibrándose justamente del otro lado con la OTAN, que bueno, la idea de incorporar países, naciones también de Europa tiene que ver justamente con esto, de incorporar también poder militar. Exactamente, sí. Recordemos que el incremento de lo que tiene que ver con la economía de guerra no solamente, ¿no? Sino todo lo que están, apostando a las armas para darle a Ucrania está incrementándose día a día, mes a mes, o sea, estamos viendo que están sumando cada vez más armas y que, bueno, obviamente Ucrania, todo esto lo usa el ejército ucraniano porque de alguna manera es medio virtual de que los países occidentales no se meten en Ucrania, pero bueno, todo ese armamento, está llegando a Ucrania y se nota obviamente también en todos los enfrentamientos que tienen allá en la zona de Ucrania y ahí en el límite con Rusia, ¿no? Muy bien. Bueno, Patricio, no sé si te quedó algo dando vueltas en el tintero, en la órbita para mencionar. Sí, te tiro así un salpicón de algunas noticias. Una que nos quedó pendiente, pero un poco también la hipocresía mundial, ¿no? Hubo un terremoto muy brutal en Afganistán, en el centro de Afganistán hace una semana, donde hubo más de 1000 muertos. Obviamente fue un tema para la región, fue bastante movido, pero bueno, para el resto del mundo parece ser que es un terremoto más y nada más. Pero sí dejó mucha infraestructura destruida y la crisis humanitaria que hay en Afganistán, sobre todo con la llegada un poco ya, en lo que te digo, está llegando un poco el invierno en algunas partes, viene a poquito, se va a empezar a mover hacia Europa, pero bueno, en algunos lugares ya el frío se empieza a hacer sentir y esto está dificultando un poco las cosas en Afganistán, con un gobierno, recordemos, de los talibanes, que es un desastre. De ahí te voy a saltar un poquito también a lo que es Israel, donde se está hablando que el COVID parece que no se escapa todavía, no se termina, y al parecer están empezando a aumentar los casos en Israel, se están viendo cosas muy diferentes a las que se vieron en las primeras oleadas. Están aumentando los casos no solamente de los contagiados, sino también algunos casos graves de esta enfermedad, así que a tener en cuenta esto que podría pasar ahí, ¿no? Y la última, te salto un poco a nuestro próximo Mundial, que si bien es lindo el Mundial de Fútbol, en Qatar tenemos algunos problemitas relacionados con algunas sanciones que podrían haber en casos como relaciones sexuales indebidas para los cataríes y también algunas sanciones contra los que exhiban algún tipo de muestra o bandera de lo que son los movimientos obviamente LGTBQ y todo, así que a tener en cuenta eso para la gente que va. Muy bien. Esto último, Vicky, le interesa mucho, todas las semanas menciona cuándo están los informes para lo que es el Mundial de Qatar, lo pide, así que podés dedicarle este contenido justamente ahí del otro lado del vidrio. Dale, perfecto, vamos a armar uno para Vicky entonces. Bueno, Patricio, la verdad que muy completo y estuviste en miles y miles de kilómetros cubriendo lo que acontece en todo el mundo. Bueno, gracias a todos y les prometo que próximamente vamos a tener notas escritas para el portal. Muy bien, muy bien. No esquivó la pregunta finalmente. Bueno, ¿y cuándo a ver nos encontramos? Porque la última vez no apareciste, nomás. Te lo digo así nomás. Bueno. Saludos a todos. Muy bien, esa fue la palabra de Patricio Olivera Abdala, también otro amigo. Justamente hablamos con Alejandro Nava en este bloque y luego con Patricio para conocer un poquito de la economía argentina, cómo repercute a nivel internacional y recién también un poquito de internacionales en lo que refiere a este terremoto en Afganistán, la situación en Israel justamente en relación al coronavirus, que dicho sea de paso menciono rápido que las nuevas variantes desprendidas de lo que sepa Omicron tienen mayores evasivas
a las vacunas, así que hay que vacunarse, seguir vacunándose y seguir cuidándose justamente para de alguna vez y por todas darle fin a esta pandemia. ¿Hablamos de todo? Sí, así que vamos a tener que descansar un par de minutitos escuchando buena música que ahí eligen del otro lado, buena música para levantar este viernes, pero antes obviamente el resumen con el flash de lo que hay que saber este viernes para darle inicio al fin de semana. Ley y protección. El Senado aprobó el proyecto de Ley Nacional de Respuesta Integral para personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. La votación tuvo 60 electores a favor y uno solo en contra, de Humberto Schiavoni del PRO. Cuotas sí y cuotas no. El programa para financiar compras de productos y servicios en cuotas, ahora 12, fue extendido hasta el 31 de enero de 2023. Por otra parte, el Banco Central prohibió el pago en cuotas de pasajes al exterior y productos importados. Ciudad con inclusión. Una sentencia judicial obliga al gobierno porteño a desarrollar políticas públicas de inclusión para estudiantes con discapacidades. La jueza Patricia López Vergara ordenó crear un protocolo para evitar la discriminación. Imperdonables. Un operativo internacional contra el abuso sexual infantil comenzó en Brasil y continuó en Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Paraguay y llegó a la Argentina con la detención de 30 personas. La investigación cuenta hasta el momento con casi 70 arrestos totales y la misma cantidad de allanamientos en la ciudad de Buenos Aires. Sin argentinos. Diego Schwartzman perdió en 5 sets ante el local Liam Brody en Wimbledon. De esta manera, sin el Peque, ya no quedan argentinos en el torneo.